los preparativos y nos hemos hecho lío con el proyecto y la cobertura. Fernando, tienes la palabra cuando quieras. Buenos días. Esperemos que hayáis dormido bien, que no hayáis tenido pesadillas. El futuro, no me dio tiempo a verlo, pero antes de venir vi un vídeo que era, el título más o menos venía a decir que la especie humana desaparecerá en el 2100. Ya no nos pilla. Bueno, entonces... No, sí. Supongo que la idea, o sea, que iría por eso, porque los superhombres que vengan después serán inmortales y será otra especie distinta, etc. Bueno, el hecho es, como veíamos ayer, que la IA, bueno, algunos lo califican de revolución, supongo que probablemente lo sea, ¿no? Como la cuarta revolución industrial, después de la mecanización, la electricidad y la producción en masa, las TIC, que ya no se usa esa expresión, ¿no? Yo no la oigo, ya, TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y la cuarta pues sería esta, la de la IA, la cibernética, la robótica. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es el aspecto humano, ¿no? La trascendencia que pueda tener en la humanidad. Si vas a servir de la IA pues para manipular, para dominar, para controlar, pues mal. Y cómo, bueno, pues cómo hacer que la IA sea para el bien de la humanidad o de los hombres, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Que sirva al bien común, que sirva a la justicia, que sirva a la paz, etcétera, etcétera. Bueno, pues para eso tenemos aquí ni más ni menos que a una doctora en filosofía, Esther Rodríguez Losada Torres, para acordarse de la madre también, que a veces los segundos apellidos los dejamos ahí. Gallega de origen, eso no se pierde nunca. Estudió filosofía en la Universidad de Navarra, hizo un máster en la Complutense, si no estoy mal informado, y después hizo el doctorado aquí no, en Pamplona. Y bueno, ella trabaja en el instituto, que no sé exactamente lo que es, el Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial, y da una clase, que eso no lo sabía hasta ayer, una asignatura que tiene un título muy interesante, Ética de la IA. Y bueno, como veis, el título de la ponencia es La inteligencia artificial y el futuro del humano. ¿Qué nos espera? Entonces, mi objetivo es un poco quizás superar el discurso apocalíptico. Es verdad que es una revolución que va a cambiar nuestra manera de hacer las cosas, va a cambiar el mercado laboral. Bueno, es una revolución igual que lo fue pues, la electricidad, igual que lo fue, no sé, los transportes, cuando empezamos a viajar en avión, cuando salió la escritura en su momento. Va a modificar nuestra manera de vivir, pero creo que es también una oportunidad. Y creo que es verdad que hay que tener cuidado, es verdad que hay riesgos, pero que tenemos que garantizar el futuro de lo humano en este contexto mediado tecnológicamente. Y garantizar el futuro de lo humano exige identificar qué es lo específicamente propio de la naturaleza humana, propio del hombre, y cómo eso podemos pues, blindarlo para que la IA no merme nuestra libertad, no merme nuestra responsabilidad, no merme nuestra humanidad, ¿no? Entonces, yo he estructurado la sesión un poco en tres
partes. Una primera parte que hablaré más, una explicación un poco, o sea, no muy profunda, pero de la parte técnica, porque me parece que hay mucho mito, hay mucha leyenda sobre la IA y es importante tener claro qué es para luego poder discernir qué es lo que es capaz de simular y qué hay en el hombre, que esta es la segunda parte, que la IA no es capaz de simular. Porque vemos que, por ejemplo, en cuanto a capacidades cognoscitivas, o incluso en empatía, que la empatía era algo que era propio del hombre, ahora vemos que la IA lo está consiguiendo simular. Entonces ya no podemos decir que la IA, no podemos decir que lo propio del hombre sea procesar datos, porque la IA ya lo hace. No podemos decir que lo propio del hombre sea mostrar empatía, porque ya muestra empatía. Hay algo que sea propio del hombre, y eso es lo que voy a intentar decir en la segunda parte, que es lo exclusivo del hombre, lo que nos hace distintos. Y eso es lo que tenemos que salvar. Que, así haciendo un poco spoiler, pues es toda la parte de la dimensión ética, la libertad, la agencia moral, el acceso a lo incondicionado, ¿no? La vida. La IA no está viva. Es una distinción fundamental. Puede simular, pero no está viva. Y la tercera parte, en la tercera parte sí que hablaré un poco más de qué se está haciendo o de qué manera se puede garantizar que eso que vemos que es propio del hombre no quede dañado por esta nueva tecnología, ¿no? ¿Cómo podemos seguir siendo responsables de nuestras acciones? ¿Cómo podemos seguir siendo libres en un contexto en el que la IA ya ha irrumpido y ya ocupa mucho? De hecho, igual en la vida cotidiana solo vemos ChatGPT, pero muchas de las decisiones importantes que mueven el mundo se toman ayudados por soportes de IA. Es una herramienta que consigue una eficiencia mucho mayor que la reflexión en muchos campos. Entonces, tampoco tiene sentido renunciar a ella, ¿no? Porque hay ámbitos en los que la eficiencia es importante, es algo a tener en cuenta, no podemos cegarnos a eso. Si una IA es capaz, por ejemplo, de diagnósticos, detección en radiografías de determinados cánceres, ¿no? Una IA es capaz de detectar patrones que a veces escapan a la visión del médico, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido no utilizar una herramienta que nos pueda hacer más eficaces en ese sentido? Que nos pueda ayudar a detectar cánceres antes o mejor. Sería como, no sé, seguir operando sin anestesia, ¿no? Al final tenemos que servirnos de las herramientas. Lo que no podemos es renunciar a la responsabilidad que hay detrás, ¿no? Y seguir y reclamar para el hombre ese papel fundamental que tiene en la toma de decisiones. Vale, entonces, primero intentaré, antes del descanso, si nos da tiempo, tocar los dos primeros puntos y después del descanso veremos ya la ética de la IA y un coloquio, pero si en cualquier momento tenéis dudas o hay algo que no queda claro, sobre todo en la parte técnica, me paráis porque sería bueno que entendamos las bases para así poder construir sobre eso, ¿vale? Entonces, esto ya se comentó ayer, que la revista Time reconoció en 2026, fue esto, a la IA como la persona del año. Es una revolución, realmente va a cambiar el mercado laboral, el mercado, las comunicaciones, la medicina, las finanzas, la educación, pero tenemos que ver qué es lo propio del hombre, ¿no? Entonces, igual que en todas las tecnologías, la idea clave, que esto pues viene de, no lo dijo exactamente así Hans Jonas, pero esta cita está inspirada en su filosofía, no todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable, ¿no? La innovación por innovación no está justificada, sino la innovación tiene que ser al servicio del hombre. No porque sea un avance simplemente es bueno, ¿no? Y esto hay claros ejemplos con la energía nuclear, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que ser nosotros los responsables de esa innovación. No por el hecho de que sea nueva, es buena. No todo lo nuevo es bueno, ¿no? Hay la película de The Croods, no sé si la habrán visto, es de dibujos animados, pero dice, todo lo nuevo es malo, pues tampoco eso, ¿no? No todo lo nuevo es malo,
ni todo lo nuevo es bueno. Hay que ser pues, críticos un poco. Las aplicaciones son infinitas. De hecho, son tantas que, no sé, se habla de expertos en IA, pero un experto en IA es una cosa muy complicada porque tendría que ser experto en todas las aplicaciones de IA, ¿no? Hay inteligencia artificial para la conducción autónoma, hay inteligencia artificial para las recomendaciones de películas que nos ofrecen los navegadores, hay inteligencia artificial para la concesión de hipotecas, hay inteligencia artificial, hay muchas cosas en las que las decisiones están automatizadas. Todo el tratamiento de las redes sociales, los anuncios que nos aparecen, las noticias falsas, la creación de imágenes falsas, todo esto está utilizando inteligencia artificial por detrás. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es importante darse cuenta para ver hasta qué punto esto nos puede afectar en la vida normal. Porque uno puede decir, no, yo no uso IA, ¿por qué no uso ChatGPT? Pero eso no es así, porque a la mínima que tengas una plataforma de ver películas, tienes ahí recomendaciones. Si has visto esta, te recomienda esta, esta y esta. ¿Por qué? Porque ha detectado que a las personas que se parecen a ti, que han visto las mismas películas que tú, les gustan este tipo de películas. Entonces te ofrece algo que es similar a tus gustos, pero a la vez un poco distinto, para que así puedas, no caigas en el aburrimiento. Está todo muy estudiado. Y eso es IA también, es detectar patrones y ofrecer nuevas respuestas. No sé, en el médico, en triajes, en urgencias, cuando llegas, yo no sé el caso que contabas ayer, no lo conocía, pero bueno, en triajes cuando tú llegas te clasifican en muy grave, ¿no? Si te pasan directamente o si puedes ir a la sala de espera o no. Eso ahora ya muchas veces se hace con IA. ¿Por qué? Porque se busca la eficiencia, ¿no? Y a veces eso es más eficiente. ¿Podemos renunciar a la responsabilidad del médico en esa decisión? Pues ahí está la cuestión. ¿Qué podemos dejar al amparo de la eficiencia y qué es importante otros criterios además de la eficiencia, ¿no? Selección de currículums. Por ejemplo, en la selección de currículums también se utiliza IA muchas veces. Ha dado problemas. Luego lo podemos hablar de escándalos que ha habido por selección de currículums con patrones que igual están sesgados o que son discriminatorios. Pero para cuando tienes una empresa muy grande y tienes un montón de currículums, pues la IA te puede hacer una primera selección. ¿Eso lo podemos dejar en manos de la IA? Pues tampoco está mal. Si yo lo que requiero, o sea, yo quiero un puesto en el que necesito una formación determinada, pues la IA me hace esa selección y luego yo solo entrevisto a 5 personas. Hay cosas que sí es inteligente delegar, otras que no tanto, ¿no? Entonces, el punto de toda la sesión, lo que yo quería que pensáramos era un poco cómo queremos entender al ser humano en este entorno. Porque, bueno, luego hablaremos del cambio de paradigma, ¿no? Pero la filosofía clásica entiende al hombre como alma y cuerpo, ¿no? Como una unión sustancial, y luego ya en la filosofía moderna, simplificando mucho, luego ahondaremos un poco más, pero Descartes da prioridad a la res cogitans, ¿no? A la sustancia pensante. Parece que eso es lo propio del hombre. Y luego la res extensa, que es la parte material, pues es un poco algo de lo que dispone. ¿Qué pasa ahora que esa res cogitans, esa parte, esa conciencia, esa inteligencia, parece que también puede ser copiada o simulada por una IA? Si eso que antes era lo propio del hombre, ahora también lo hace una IA, ¿cómo tenemos que entendernos nosotros? ¿Ya no somos entonces tan especiales? Entonces, el punto está en que tampoco nosotros nos identificamos con nuestra inteligencia, ¿no? Lo iremos viendo, pero el cambio, la IA supone un cambio porque supone una revolución en cómo entendemos al hombre. Ya no es el hombre se identifica con su conciencia y el cuerpo, pues bueno, es una parte que acompaña, ¿no? Ya no puede ser así tampoco. Tenemos que plantear una manera de comprender al hombre que quizás supera esa filosofía moderna, ¿no? Lo iremos viendo, pero bueno, empezamos con la parte técnica.
Lo primero que hay que aclarar es qué es un algoritmo, porque muchas veces hablamos de algoritmos, pero no sabemos qué es un algoritmo. Un algoritmo es como una receta de pasos, ¿no? Que sirven para solucionar un problema, una tarea, de forma sistemática, ¿no? Hace esto y hace esto. Y entonces tenemos la salida. Por ejemplo, un algoritmo de recomendación de películas, pues sería recoger la información básica que te preguntan al loguearte en una plataforma de recomendación de películas, te preguntan tus datos, tu edad, ¿no? Algún dato, y luego empiezas a ver algunas películas. O incluso en algunas plataformas te dicen, de estas películas, ¿cuáles te gustan? ¿No? Para ya tener algo de tus gustos. Luego, el algoritmo busca patrones. Si te ha gustado esta, puede que te guste esta, a otras personas que han visto esta les gusta también esta. Y así compara con otros usuarios y hace una predicción de lo que te puede gustar. Y te ofrece, si te ha gustado no sé qué película, te puede gustar esta otra. Pero esto, que igual es muy sencillo, en recomendación de películas, imaginároslo para una búsqueda de una palabra en el diccionario. Un algoritmo, por ejemplo, un algoritmo de fuerza bruta sería coger el diccionario y empezar por la A y imagínate que quiero buscar la palabra madre. Y empiezo por la A y voy buscando. Eso sería un algoritmo de fuerza bruta. Otro tipo de algoritmo sería, pues yo sé que la M más o menos está a la mitad, entonces voy a la mitad. Pues estoy en la L, entonces voy para allá o voy para atrás, ¿no? O otro sería búsquedas aleatorias. Yo voy abriendo y aquí no está mamá, aquí tampoco, aquí tampoco. Son distintos métodos para cumplir una tarea. Hay algoritmos, o sea, buscamos el algoritmo que lo consigue hacer de forma más eficiente, ¿no? El que lo consigue hacer en el menor número de pasos o de forma más ajustada a la realidad. Pero eso es un algoritmo, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de juguete, que no es muy básico, pero que nos puede servir. Tenemos una cadena de hoteles. Tenemos una cadena de hoteles y tenemos, al final de la estancia de las personas, se les pasa una encuesta y que ponen una puntuación. Entonces, como director del hotel, yo quiero hacer dos campañas distintas. Una campaña que sirve para, por ejemplo, a otras personas que... Bueno, una campaña que sería de fidelización a la gente que le ha gustado el hotel, pues ofrecerle un club de socios de la cadena, y a los que no les ha gustado el hotel, pues ofrecerle otro tipo de publicidad, pues de mejoras de la cadena para que no se vayan con esa sensación. Entonces, estas serían las puntuaciones, ¿no? Imaginaros, creo que son 15, ¿no? Entonces, ¿a quién le tengo que ofrecer la campaña de fidelización y a quién le tengo que ofrecer la campaña de mejoras, por decirlo de alguna manera? Claro, tengo notas muy buenas, pero tengo muchas notas mediocres, ¿no? Entonces, este algoritmo que os propongo aquí es uno que se llama K-medias, que lo que trata de establecer es que dividir el grupo en dos, de tal forma que todas las puntuaciones que estén en cada uno de los grupos estén más cerca de la media de ese grupo que de la media del otro grupo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, yo pondría todas las primeras... Primero hago arbitrariamente, lo parto por la mitad y unas cuantas notas aquí y otras aquí. Hago la media de los que están en el grupo 1 y me da 3,29. Y hago la media de los que están en el grupo 2 y me da 8,13. Entonces, ¿qué pasa? Que el 5, que yo lo he metido en el grupo 2, resulta que está más cerca de la media del grupo 1. ¿Se ve? Y entonces hago otro paso en el algoritmo. Hemos dicho que el algoritmo es como una receta. Entonces, hago otra clasificación y pongo el 5 en el grupo 1. Y vuelvo a calcular la media de los del grupo 1, sumo 2 más 3 más y la media me da 3,50 y la media del grupo 2, 8,57. Hago otro nuevo paso. El 6 también lo tengo que pasar al otro grupo, porque el 6 resulta que está más cerca del 3,50, el 6 está más cerca del 3,50 que del 8,57.
Pero ya en el cuarto, gracias. En el cuarto paso resulta que ya no tengo que hacer nada más. Porque todos estos números, o sea, todos, todos estos números hasta el 6 están más cerca del 3,78 y los otros están más cerca del 9. ¿Se ve? Entonces ya habría clasificado con este algoritmo de K-medias estos dos grupos. Al primero, entre la nota 2 y la nota 6, le ofrecería una campaña publicitaria de mejora, mientras que al resto de notas, claro que ya son 7, 9 y 10, o sea, son notas muy buenas, les puedo ofrecer la campaña de fidelización. ¿Vale? Esto es lo que es un algoritmo. Ahora estamos viendo, este es un algoritmo, claro, que lo estamos utilizando para clasificación. Pero al final todo lo traducimos, no todo lo traducimos, pero otro tipo de algoritmos también sirven, o sea, este es un tipo de algoritmo, hay otros tipos de clasificación de este tipo, y luego para los casos que no sean de clasificación en grupos, sino por ejemplo una IA generativa, como ChatGPT, en realidad lo que estoy es prediciendo la palabra siguiente. Entonces, esto que es quizá el ejemplo más básico, con unas cosas mucho más complejas, pero sería lo mismo que hace una IA generativa. Predecir el siguiente paso. Entonces, aquí he puesto unos cuantos tipos de algoritmos, pero no me voy a detener aquí porque quiero pasar... Bueno, definición de inteligencia artificial. Son sistemas computacionales que con objetivos explícitos o implícitos infieren a partir de datos de entrada cómo generar resultados como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Esa es la definición que ofrece la OCDE. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es coger de una entrada, la procesa con unos determinados algoritmos y luego hace una predicción. Hay que ver que esto, bueno, luego lo veremos en la parte de fundamentos filosóficos, pero esto es una predicción probable, no es una verdad última, es una predicción probable. Acierta, la mayor parte de las veces acierta. Pero no es... Bueno, entonces, ¿acierta por qué acierta? Porque detecta patrones que nosotros igual no podemos detectar. ¿Vale? Bueno, luego os puedo pasar la presentación si queréis. Entonces, características que tiene la IA. Y aquí luego vamos a matizar, ¿vale? Pero percepción del entorno. ¿Por qué percibe el entorno? Porque es capaz de asimilar inputs, asimilar entradas. ¿Esto es lo mismo que la percepción humana? Andrés hablará mañana sobre eso. Evidentemente no, porque hay una cuestión de... Es distinto cómo está implicado un hombre, cómo lo vive un hombre, que un hombre o una persona vive esa experiencia, mientras que la IA no la vive. Y ahí hay una diferencia que no es de capacidades, sino es una diferencia radical, ontológica. Luego procesa información a unas velocidades y con un perfeccionamiento mayor que la inteligencia humana. La capacidad de procesamiento de datos es mayor. ¿Es un problema? Yo, de verdad, huyo del discurso apocalíptico porque, bueno, tampoco el hombre vuela y ahora vamos en avión y no es ningún problema. No nos tiene que dar miedo que la IA haga algo mejor que nosotros, porque en muchos campos lo ha hecho, otro tipo de tecnologías. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos a este cambio. Y tenemos que saber qué es lo propio del hombre. Pero bueno, ni el hombre tiene garras y utiliza el cuchillo y eso no es problema, ni, no sé, la capacidad memorística la delegamos en los libros hace muchísimo con la escritura y eso tampoco fue ningún problema. Y eso antes se memorizaba todo el conocimiento. ¿Eso produjo una revolución? Claramente, la escritura es la primera revolución. Ahora estamos enfrentándonos a otra.
El riesgo que tiene esta nueva revolución es que es muy rápida. Está a un ritmo muy frenético y es muy difícil adaptarse. Porque ChatGPT nació hace 2 años o 3 y ahora lo usamos todos. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a un cambio tan drástico, ¿no? Ese es un riesgo, pero no es un riesgo propio de la IA, es un riesgo de los tiempos. Pero bueno, luego tiene capacidad de aprendizaje y toma de decisiones, entre comillas, ¿vale? Capacidad de aprendizaje, ¿por qué? Porque, luego veremos, pero el machine learning, que es el aprendizaje automático, en lo que se basa gran parte de la IA, detecta, o sea, es capaz, tú le das unos datos de entrenamiento y le das una entrada, y es capaz de, por sí solo, buscar el algoritmo que le da un resultado más eficiente. Eso es lo que llamamos aprendizaje de máquinas, ¿no? Machine learning. ¿Es igual al aprendizaje humano? No, pero se le llama así. Esto tiene problemas, ya lo explicó Andrés ayer. El propio nombre, inteligencia artificial, lo puso John McCarthy y se arrepintió de haberle llamado inteligencia artificial a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es inteligente. Pero le llamamos así, igual que llamamos aprendizaje automático, igual que decimos que toma decisiones. Toma decisiones. Para tomar decisiones hay que ser libre. ¿La IA es libre? No, no toma decisiones. Puede dar recomendaciones y puede ser efectiva. Digamos que ante unos datos ejecuta una decisión, ejecuta una tarea, ejecuta un resultado. Lo ejecuta. Pero la decisión, para tomar una decisión, hay que ser responsable, hay que ser libre. Pero toma decisiones en el sentido de que ejecuta el output que sale del procesamiento de datos. Y además, la gran ventaja que tiene la IA es que optimiza el rendimiento. Lo hace de la mejor manera posible, de la manera más eficiente. En eso supera al hombre también. Entonces, aclarando conceptos, es como un anidamiento, ¿no? Anidamiento, la inteligencia artificial incluye el machine learning, que puede ser... Bueno, la inteligencia artificial incluye más cosas que machine learning. Incluye también la robótica, incluye la visión artificial, incluye el procesamiento del lenguaje natural, e incluye la traducción de texto a discurso o de discurso a texto. Incluye más cosas. Incluye el machine learning, que es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático puede ser supervisado, como sería, por ejemplo, cualquier regresión lineal, ¿no? Si tengo más ventas, necesito más suministro. Bueno, es muy básico, ¿no? Pero es una cosa, pues, supervisada. Lo que pasa es que yo lo puedo delegar a una IA. Eso sería aprendizaje supervisado. Aprendizaje no supervisado sería cuando nosotros no sabemos qué patrón hay detrás de la clasificación que está utilizando. Es decir, yo le digo, tengo todos estos datos médicos y me dice cuáles, dentro de todos, pues, millones de personas con sus datos médicos, su tensión, su temperatura, no sé, los datos médicos que pueda haber, y me predice a cuáles tengo que introducir en un estudio de cáncer de colon. Me predice porque en base a muchas cosas. No es que todos los que tengan la tensión entre no sé cuánto y no sé qué vayan a ir a este grupo, sino que tiene en cuenta muchas variables. Y en ese aprendizaje no supervisado también estarían las redes neuronales, que ya sería el aprendizaje profundo, que las redes neuronales... Bueno, sí, las redes neuronales son como... Está inspirado en las neuronas humanas, son como una red de neuronas con nodos que pesan distinto, y entonces yo doy un input y me hace cálculos estadísticos en cada nodo con muchas capas, y nosotros muchas veces no somos capaces de... El hombre, no nosotros que no sabemos nada,
pero no es capaz de saber qué es lo que está haciendo. Sabe que el resultado está bien, pero no sabemos, no podemos dar cuenta, rendir cuentas, no podemos saber qué es lo que está teniendo más peso en esa decisión o no. ¿Vale? Y ya el último subgrupo dentro de todo esto es la IA generativa, que es ChatGPT, todos los chats que utilizamos, que lo que hacen es pues, procesar el lenguaje natural y tienen un punto de creatividad. ¿La creatividad es algo propio del hombre o es algo que también se puede simular? Ahora ya se simula en muchas ocasiones, ¿no? ¿Pero hay algo específico? Pues eso es lo que tenemos que ver, pero tú le puedes pedir que te haga un poema, le puedes pedir que, no sé, esta noche veremos, yo no he visto la película de Her, pero parece que es capaz de escribir cartas de amor también, puede hacer, ¿no? Lo veremos. Entonces, para la IA generativa lo que hay es un modelo fundacional que se llama LLM y entonces hay unos datos de entrenamiento, yo entreno el sistema con unos datos y a partir de esos datos es capaz de generar nuevo contenido, ¿vale? No nos vamos a meter mucho en IA generativa porque, bueno, más bien veremos las aplicaciones, pero no los fundamentos porque eso ya me parece más complicado. Pero para que veamos un poco el recorrido, Alan Turing es el padre de la IA, uno de los padres de la informática en 1950, o sea, han pasado 70 años. Y se ha revolucionado todo, ¿no? En el 56 hubo una conferencia en Dartmouth, que es la conferencia fundante de esta inteligencia artificial, es donde John McCarthy la denominó inteligencia artificial. Ha habido como inviernos en la IA, épocas en que la IA pues estaba relegada, no había muchos avances y tal, y hay momentos que son primaveras de la IA a lo largo de toda la historia. Pero bueno, grandes hitos cuando Deep Blue ganó a Garry Kasparov en el ajedrez, no sé si lo recordáis, en el 97. Luego en el 2016 AlphaGo ganó a Lee Sedol en el Go. Y en el 22 es cuando aparecen ya los grandes modelos de lenguaje en abierto. O sea, es la explosión de ChatGPT, que es cuando la IA ha llegado más bien al uso comercial de pues, que todos lo usemos, ¿no? Eso no quiere decir que antes no se usara. Siempre se ha usado para... Bueno, no siempre se ha usado, pero hay ámbitos en los que ya está bastante implantada el uso de IA. Pues yo pienso en la concesión de hipotecas, ¿no? Te meten todos tus datos y te dicen no te la puedo dar o sí te la puedo dar. Y ahí hay un margen que la oficina puede tener, pero siempre ha habido, pues eso, un control estadístico de ese tipo de procesos, ¿no? Grandes beneficios de la IA. Sirve para automatizar tareas repetitivas, es capaz de procesar más datos de manera más rápida, sirve para mejorar la toma de decisiones, porque a veces es más eficiente, acierta más en muchas ocasiones, no en todas, pero acierta. Evita errores humanos. También es algo, hay tareas que queremos automatizar porque no estamos dispuestos a que haya errores en ciertas cosas, ¿no? Suministro de la luz, ¿no? El apagón que tuvimos, pues claro, estamos dispuestos a que haya un control humano, es mejor el control de la máquina. Está disponible 24/7. Reduce riesgos físicos y sirve para muchísimas cosas. Ya lo dije antes, pero la IA, no sé, en Datai, que es donde yo trabajo, estoy con biocientíficos, ingenieros que se dedican al estudio de los aviones, otros que se dedican a detección de cáncer, otros que se dedican a robots, no tiene nada que ver. Lo que hace uno no lo sabe hacer otro, ¿no? Todos estamos en IA, pero la aplicación es tan distinta que es una herramienta que se puede usar para muchísimas cosas. Entre los riesgos, pues riesgos técnicos, ¿no?
que son todos pues el manejo de datos, la privacidad, luego veremos cosas de diseño, pero bueno, los riesgos legales. Claro, la clave para el desarrollo de la IA ha sido la cantidad de datos que hay disponibles. Sin datos la IA no funciona, porque la IA lo que hace es, pues esos millones y millones de datos que puede haber, los procesa y puede sacar, se dice minería de datos, ¿no? Puede sacar de ahí patrones. ¿Esos datos de dónde los saca? Los saca de pues, el uso de teléfonos móviles, los saca de todos los datos que hay acumulados desde hace pues, un par de décadas, no un poco más, pero todo el tema de reutilización de datos y de privacidad, pues tiene que ser controlado o tiene que ser regulado. Y además no sirve una regulación estatal, porque claro, las empresas no son nacionales. Entonces, claro, tampoco podemos explotar los datos de los países que no están regulados a nuestro favor, ¿no? Ahí hay un problema de regulación muy grande, en el que es necesario ponerse de acuerdo, porque es una cuestión de justicia, y la justicia no puede ser individual, tiene que ser social. Luego iremos a eso. Luego, riesgos éticos. Riesgos éticos por muchísimas cosas. Por discriminación, por explicabilidad, que seamos capaces de dar cuenta de las decisiones que tomamos, por los distintos tipos de aplicaciones, ya ética aplicada, ¿no? ¿En dónde puedo aplicar una IA y dónde no es legítimo, dónde no es lícito? Y luego riesgos que yo he puesto coyunturales, pero esto es un poco debatible, pero la huella ecológica. La IA consume muchísimos recursos y además genera desigualdades a nivel global, que no es tampoco, o sea, que tenemos que tener en cuenta. Y el mercado laboral, por ejemplo, muchos riesgos de mercado laboral. Hay muchos riesgos, vamos. Pero tenemos que saber aprovechar lo bueno que hay de esta realidad, ¿no? Entonces, la idea de una inteligencia artificial, a ver cómo vamos de hora. Vale. La idea de una inteligencia artificial es un mito, es una idea que ha estado en el imaginario cultural, al menos de la cultura occidental, bueno, de todas las culturas, pero vamos, es una idea que siempre ha estado ahí en el trasfondo. ¿Por qué? Porque es una manera de trascender, ¿no? Cómo el hombre podía trascenderse a sí mismo, ¿no? Cómo el hombre podía, a través de una criatura, o sea, algo que creaba él, plasmar en él pues, su inteligencia, plasmar en él sus afectos, ¿no? Aquí justo he puesto pues, los argonautas, que ya viene de, ya veis, la Grecia clásica, ¿no? Pinocho, que es, ¿no?, el padre que crea artificialmente a Pinocho y resulta que es su hijo, pero que esto es muy parecido a la idea de inteligencia artificial de Steven Spielberg, la última, ¿no? Es todo el tema de la computación afectiva. Ya no estamos plasmando en una inteligencia artificial la parte de procesamiento de datos, sino la parte de respuestas afectivas. Y esto es un gran riesgo, porque si además antropomorfizamos, es decir, le damos forma humana, la confusión es muy fácil. Acabas depositando tu cariño en una máquina, acabas, ¿no? Y además la máquina puede responder afectivamente a veces mucho mejor que un humano. Porque ¿qué pasa cuando uno se encuentra con el otro? Cuando uno se encuentra con el otro a veces hay roces, hay malos entendidos, hay... la IA no. La IA es capaz de simular la respuesta afectiva muchas veces mejor que un humano, porque satisface nuestras necesidades mejor. Claro, eso es amor. O sea, el tema es cuando uno ama, está dispuesto a encontrarse con el otro en los desencuentros también, ¿no? Cuando no satisface mis necesidades afectivas, cuando yo necesito otra cosa o cuando me supone un esfuerzo, ¿no? Que eso va más allá de que me dé lo que yo necesito afectivamente.
Pero bueno, lo que quiero aquí pararme es en que en el imaginario cultural occidental hemos hecho nuestros intentos, tanto en la literatura como en el cine, como de pues explorar utópicamente o distópicamente cómo sería la realidad de una criatura artificial, inteligente o afectiva, ¿no? Y todo esto lo tenemos ahí de fondo. Entonces, todo el discurso apocalíptico muchas veces viene de estos temores. Pero a mí, por ejemplo, me da mucho más miedo la manipulación genética que la IA. La IA al final es un procesamiento de datos. Me da menos miedo. Creo que al final, cuando entiendes lo que es... La manipulación genética es algo parecido. Es algo parecido y usa la IA ahora. Pero cuando uno conoce qué hace la IA, o sea, te das cuenta de que es probabilidad, predicción, estadística. Entonces, según cómo nosotros tomemos las respuestas, es lo que puede ser más o menos dañino, es lo que puede ser más o menos riesgoso. ¿Qué es lo que automaticemos? Pero eso no viene dado. Eso es una decisión humana. Claro, no nos da miedo automatizar una fábrica. Bueno, no nos da tanto miedo automatizar una fábrica porque es un proceso mecánico. Y podemos delegar a la máquina el atornillar, no sé, pastas de dientes, ponerle el tapón de pastas de dientes, ¿no? Como en Charlie y la fábrica de chocolate. No nos da tanto miedo eso, porque es un proceso mecánico. El tema es que cuando estamos delegando el juicio, porque cuando uno delega la parte intelectual, la parte de toma de decisiones, está delegando el juicio. Eso es más peligroso, eso es más... Bueno, hay que tener más cuidado. Pero es una delegación de una capacidad humana. El hombre no se identifica con sus capacidades, es algo más. Si ponemos la diferencia entre el hombre y la máquina, o entre el hombre y el animal, en las capacidades, lo que es capaz de hacer, siempre vamos a tener que ir moviendo esa frontera. Porque antes decíamos, la máquina nunca va a ser capaz de empatía. Ahora ya sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos quedándonos cada vez más con un nicho más pequeño. No es una cuestión de capacidades. Es una cuestión de que nosotros vivimos esa realidad, la experimentamos. Tenemos un fin. Bueno, luego vamos a entrar en eso, pero tenemos un fin en nosotros mismos. La máquina hay que programarla. Entonces, el aprendizaje automático es o sea, no exige programación en el sentido de que la propia máquina aprende cómo es mejor hacerlo, pero siempre hay que darle un qué es lo que queremos lograr, ¿no? Ese fin, que nosotros lo tenemos inserto en nuestra propia naturaleza, la máquina no lo tiene, lo tenemos que poner nosotros. Y eso no lo puede, a día de hoy, no lo puede hacer una máquina. Hablaremos de IA general más adelante, para no entrar ahora. Pero La máquina no puede proponerse un fin, un telos. no puede. No puede. No puede por ahora y, en mi opinión, nunca va a poder. Pero luego lo vamos a hablar. Sí. Algo que has dicho también del ámbito afectivo, hace pocos meses estrenaron en el cine una película sobre este tema y la inteligencia artificial que se llama Singular. El protagonista es este actor Javier Rey, que hizo Juanín en gallego, y se titula Singular, pero es que es singular y o sea, es de un matrimonio, el hijo es una historia y supongo que luego la echarán en... No la he visto yo. Es muy reciente, por si a alguno le interesa, tiene su aquel. Sí, el tema de la IA afectiva, yo creo que va a ser el tema del que se hable este año. O sea, ha sido el boom más reciente, diría yo, y además es muy peligroso porque no tenemos herramientas. O sea, porque socialmente
venimos de una época en la que la parte afectiva pues, ha sido quizá la más diseñada, la que menos estamos preparados, sobre todo las nuevas generaciones, para enfrentar porque pues, somos muy afectivos o lo que sea, y es un riesgo. Es un riesgo porque ofrece respuestas mejores muchas veces, entonces puedes sumir en el individualismo, a veces, o sea, siempre es más riesgoso o arriesgarse a exponerse a a otra persona que pueda hacerte daño, que pueda, no sé, donde te muestres vulnerable, que a una IA que siempre te va a dar la respuesta que necesitas. Y no sería de alguna manera, una manera un tanto extrema y técnica del actual auge de las mascotas y de la relación y el estatus de personas que ha tenido con cómo la persona se ha ido aislando o no quiere tener hijos. Bueno, yo tengo un perro, pero el mundo de los dueños de los perros es una cosa tremenda. No quieren tener hijos, pero quieren tener perros. Ya, pero luego yo también pienso que hay que ser... Eso, aún el perro necesita un adiestramiento, es molesto, muchas veces tiene sus necesidades. Una IA, como la que a lo mejor vamos a ver o como la que sueña todo el mundo, todo eso no lo tiene. Sí, o sea, por ejemplo, ahora mismo que hay, las personas viven más, hay un peligro que es la soledad de la tercera edad. Y eso ahora ya hay experimentos en Castilla y León, por ejemplo, hay dos centros que tienen acompañamiento a mayores por parte de ellas. Yo pienso, eso es... O sea, a mí me parece horroroso, ¿no? Pensar que cuando sea mayor me va a cuidar una IA. Me encantaría pensar que me van a cuidar mis hijos. Pero por otro lado, pienso que hay que ser también muy comprensivos porque hay una pandemia de soledad muy grande y hay que ponerle remedio. Si te puede acompañar un perro, mejor que te acompañe un perro a que estés sola. O sea, no estoy diciendo que sea la solución. Creo que el hombre tiene que tomar las riendas de ese problema y acompañar a los mayores, sí. Pero la IA puede servir. Pero lo que se está viendo es que llegar a la tercera edad hay un periodo de soledad. Hay una especie de soledad que no tiene nada. Es decir, yo, cualquiera que pase por cualquier residencia actual, casi exige que esté la persona al lado de ella constantemente porque se siente sola. Sin embargo, aun estando al lado de esa persona constantemente, la persona que supuestamente más quiere, se empieza a producir dentro de ella una especie de vacío interno que no es capaz de llenar vamos a ver, ni el marido más atento, ni la mujer más atenta, ni que esté todo el día pegado así al lado. Sí. Es lo que exigen vamos a ver, no es lo que exigen, no, lo manifiestan mal. Quizá, entonces, ¿qué pasa según vamos siendo mayores? Que nuestra soledad interior se va haciendo más mayor, al mismo tiempo que perdemos gente de nuestra generación, etcétera, etcétera, nos encontramos con un mundo que no es el nuestro, ni estamos acostumbrados. Pero aún en los mejores casos, ya te digo, que tengan hijos, o sea, no estoy hablando de una persona aislada, una persona que ha tenido 12 hijos, que viven conmigo, que están los hijos, los nietos, que se turnan con ellas, con tal, sin embargo, siguen quejándose y siguen pidiendo asistencia. Yo no soy psicóloga, ahí creo que hay un problema de vínculos. No, o un problema patológico, sí, no sé, o propio de la tercera edad, no lo sé. Lo que sé es que tampoco podemos condenar el uso de IA para el acompañamiento porque me parece que tenemos un reto muy grande como sociedad con el alargamiento de la vida. O sea, lo que no puede ser es que alarguemos la vida porque empecemos a curar tantas enfermedades y luego, ¿qué hacemos con toda la gente mayor? Carmen, lo dejamos para el coloquio luego al final. Bueno, avanza un poquito más y que no sé además qué hora es. Vale, hasta ahí media, podemos avanzar. Vale, entramos en la segunda parte, cambio de paradigma. La IA supone un cambio de paradigma. Yo aquí pensaba dos cosas. Una, ¿cómo se comprende la verdad? La verdad en el mundo clásico era la adecuación a la cosa, ¿no? La adecuación del intelecto a la cosa. En el mundo moderno, la verdad pasó a ser ya más pues una razón calculadora, pues es el auge de la ciencia experimental, ¿no?
lo empírico, lo comprobable, eso con Descartes y toda la modernidad. ¿Y qué pasa ahora con la verdad? ¿Cómo se entiende ahora la verdad? La verdad es, si podemos hablar de verdad en este sentido, pero la verdad es lo que funciona, lo eficiente, lo probable, lo predecible. No soy yo quien para decir que la IA supone un cambio de paradigma, pero simplemente sospecho que puede generar un debate que marque una distancia frente a la modernidad. Porque también en cómo se comprende el hombre en el mundo clásico era la unión sustancial de cuerpo y alma, ¿no? Con Descartes ya pasa a ser sustancia pensante y sustancia extensa, y la clave era la sustancia pensante, la res cogitans. El hombre se identificaba con la res cogitans. Disponía de una sustancia extensa, de un cuerpo, que estaba conectado con una glándula pineal que tenía que suponer, pero el hombre se identifica con su conciencia. De hecho, el problema que tiene después los Locke, por ejemplo, es que no es capaz de suponer la identidad de la persona, por ejemplo, cuando pasa a un estado de sueño, por ejemplo. No, ¿es la misma persona la que se ha acostado que la que se levanta? Si hay una disrupción de la conciencia, perdón. Claro, si ponemos la clave en la sustancia pensante, ¿dónde está la continuidad? Porque a veces hay un parón cuando dormimos, por ejemplo, cuando nos quedamos inconscientes, cuando estamos en coma. ¿Es la misma la persona que se despierta que la que se acuesta? Pues eso ya en la propia modernidad llegó a dar problemas. ¿Qué pasa ahora con la IA? Si antes hemos puesto que la clave estaba en la inteligencia, en la parte pensante, si ahora vemos que esa parte es replicable, ¿no? ¿Qué hay de específico en el hombre? ¿Qué hay de específico que sea solo nuestro, que no sea de los animales, que no sea de las máquinas, si ya podemos replicar la inteligencia? Porque la IA es capaz de hacer un mejor procesamiento de datos, porque es capaz de hacer una mejor empatía, y esto como otros tantos usos, ¿no? ¿Qué hay de específico? Esto nos exige repensar al hombre, repensar qué es lo propio del hombre que nos distingue de las máquinas, ¿no? No somos lo mismo que una IA con cuerpo de silicio, ¿no? Pero no somos lo mismo, es otra cosa, ¿no? Queremos pensar que es otra cosa. ¿O no? Si somos materialistas, no podemos negar esa... O sea, somos iguales. Quiero decir, si tienen las mismas capacidades que nosotros, lo que decíamos ayer, ¿no? Si me ponen un brazo artificial, digamos, o una prótesis, sigo siendo yo, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Es como lo del barco de Teseo, ¿hasta qué punto me pueden cambiar el cuerpo siendo yo misma? Entonces, ¿el cuerpo no es tan importante? ¿O sí? ¿Qué es la corporalidad? ¿Cómo vivimos la corporalidad? La inteligencia, lo mismo. Si una IA puede conocerme mejor que otra persona, puede saber qué es lo que me gusta, puede saber qué es lo que necesito, puede saber, no sé, ¿por qué no le voy a dar el mismo estatus? ¿No? Hay que pensar... Hablando de cambio de paradigma, decías que este cambio de paradigma ha influido notablemente en la noción de verdad, que tendemos ahora a entender la verdad como eficacia, como lo que es predecible, ¿no? Ha cambiado nuestra forma de entender la verdad, ¿no? Sí. Ha cambiado nuestra forma de entender la verdad porque, o sea, ahora voy a hablar de la parte epistemológica, ¿no? Pero la verdad en el mundo clásico está relacionada con las causas, ¿no? Con el ser. La verdad es la adecuación, pero está referida al ser de las cosas. Entonces, ahora estamos en un paradigma funcionalista. El ser queda reducido al funcionar. Si funciona de una manera y lo conozco en su funcionamiento, ¿puedo decir que estoy conociendo la cosa?
No. Si nos quedamos en un paradigma de sí, el funcionalismo es simulable. Yo puedo hacer que algo funcione igual que otra cosa que es verdad, o que otra cosa que es, ¿no? Pero no es lo mismo. Vale. Ahondaremos más en eso, pero bueno. Aquí, ¿qué significa conocer? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, ¿qué significa conocer? Una IA conoce. Entonces, si reducimos conocer a procesar datos, sí, conoce. Si reducimos conocer a ser capaz de inferir soluciones, también conoce, ¿no? ¿Qué significa conocer? Porque queremos pensar que no puede conocer, pero no puede conocer si entendemos el conocer como algo distinto que eso. Porque si reducimos el conocer a procesar datos, a inferir de unos datos de entrenamiento una solución, entonces eso sí lo puede hacer. Entonces, a lo largo de la historia se han propuesto como distintos experimentos para distinguir el hombre de la máquina. Entre otros, el test de Turing, que Turing era uno de los padres de la informática. El test de Turing era una cosa muy práctica y quizá suene muy tonto, pero es lo que era un juez, ¿no? Que está detrás, o sea, un juez, si un juez no es capaz de distinguir las respuestas entre un hombre y una máquina, es que la máquina funciona lo suficientemente bien y es suficientemente buena y podemos decir que conoce. Si no es capaz de distinguir entre las respuestas del hombre y las respuestas de la máquina. Un juez, digamos, que no sabe quién es quién. Ese ha sido uno de los test. ¿Qué pasa con este test? Que es reduce el conocer a resultados prácticos. Es decir, si aparentas conocer, entonces conoces, ¿no? Si yo no puedo distinguirte, entonces es que conoces. Pero conocer es una experiencia subjetiva, es una experiencia vivida, es una experiencia experimentada. No se puede reducir a la apariencia externa, ¿vale? Otro de los experimentos es la habitación china de Shirley, que decía, la IA funciona como una caja. Yo cojo y meto una pregunta de chino, la IA coge un manual, procesa la pregunta y me da la respuesta y siempre acierta. ¿Podemos decir que la persona que está ahí, que coge la pregunta, la lee y de acuerdo a un manual me da un output, sabe chino? Eso es saber, eso es conocer, simplemente seguir unas instrucciones. Shirley lo que quiere decir aquí es que no es que simplemente ejecutar unos pasos, porque si en el manual pone, si dice esto, contesta esto, si dice esto, contesta esto, si dice esto, contesta esto, no garantiza que esa persona sepa chino, ¿no? Es un experimento para cuestionar que el simplemente que acierten el output no significa que viva ese conocimiento, porque para conocer hay que implicarse. Digamos, para el conocimiento tal y como nosotros, o tal y como se dice que el hombre conoce, que la persona conoce, no se puede reducir a una apariencia externa. Hay algo vivido, un pozo, un manejo crítico de la información, del conocimiento, ¿no? En la peli, por ejemplo, de Blade Runner, se propone otro test, que es de ficción, pero me parece interesante, que era para detectar empatía. Decía, lo que no hacen los replicantes es ser empáticos como un hombre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que ya también la IA es capaz de esa empatía, ¿no? Vale, entonces, ¿cuál es el problema aquí epistemológico? Estamos reduciendo la causalidad a direccionalidad externa. ¿Qué quiere decir esto? Que es toda la crítica de Hume a la causalidad, ¿no? Hume decía, si se mueve las bolas de billar, si una bola golpea a otra y la otra se mueve, no podemos decir que la bola blanca sea la causa del movimiento de la bola roja. Lo que podemos decir es que
hay una sucesión. Primero se mueve esta bola y luego se mueve otra. Hay sucesión y continuidad, ¿no? Pero lo que pasa, no podemos decir que sea causa, sino que simplemente hay dos movimientos, uno seguido del otro. Direccionalidad externa. ¿Qué pasa cuando reducimos la causalidad a direccionalidad externa? Que toda la causalidad formal, o sea, nos quedamos en solamente causalidad eficiente, es decir, en funcionalismo. Lo que hablábamos antes, si la cosa funciona así, pensemos que es así. Pero eso no siempre sucede así, ¿no? Aquí les ponía un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre correlación y causalidad? Esto es una página web que a mí me parece muy graciosa. Es un señor que se dedica a buscar correlaciones raras de cosas y pone en cuestión este paradigma, ¿no? No toda correlación es causalidad. Yo no puedo decir que la cantidad de agua que ha habido en las precipitaciones en Palencia pueda predecir el número de personas que asisten al foro Univereste, ¿no? No es lo mismo, aunque a lo largo de la historia haya una correlación entre las dos variables, ¿no? No puedo decir que a más turistas en Madrid, mejor nota sacan los alumnos de filosofía. Por mucho que las dos variables funcionen a la vez, ¿no? En la gráfica, eso es una correlación, pero no es una causalidad, ¿no? Y esto es lo que o sea, la noción de causa no la puede captar una IA. Podemos tratar de blindar que no haya correlaciones espurias, de blindar de alguna manera que solo tenga en cuenta lo significativo. ¿Pero qué es lo significativo? ¿Por qué el agua precipitada en Palencia no puede predecir el número de personas que asisten a este encuentro? ¿No? ¿Por qué? Porque no es causa. No es causa. Una cosa de la otra pueden estar correlacionadas y que siempre haya ese emparejamiento de variables. ¿No? Aquí pone los ingresos anuales de las pelis de Disney con el número de abogados de Massachusetts. Nada que ver, ¿no? No podemos decir que una cosa sea causa de la otra. Y sin embargo, pues tienen una línea bastante parecida, ¿no? Una correlación examina la relación entre dos variables. O sea, me permite detectar un patrón, pero que ese patrón funcione no me legitima para, con esa variable, predecir la otra. Porque si yo puedo predecir que los ingresos de las pelis de Disney el año que viene van a subir, yo no puedo predecir que vayan a subir los abogados. Eso ha sido así arbitrariamente, ¿no? Ha sido así por casualidad, ha sido así, no por causalidad, ¿vale? La correlación no implica causalidad. Y esto en la IA, por ejemplo, este es un caso bastante famoso, que además o sea, fue un problema y todos estos problemas se están intentando prevenir técnicamente, ¿vale? En el diseño de la IA. Pero yo lo cuento, luego estamos intentando afinar la IA para que no haga estas cosas, pero hay una cuestión de fondo que es que la causalidad no la entiende. Puedo prevenir o puedo garantizar que no me haga ese tipo de cosas, como que me produzca los abogados, que me prediga los abogados de Massachusetts en base a los pelis de Disney. Puedo prevenirlo, pero hasta cierto punto tengo que ser consciente de que no entiende la causalidad. Esto es un ejemplo famoso que era una red neuronal que intentaba distinguir el husky del lobo. Entonces se le dieron un montón de datos de entrenamiento y lo que pasaba, datos de entrenamiento me refiero a imágenes de huskies e imágenes de lobos. Y la red neuronal aprendía para que luego yo le meto una imagen y sea capaz de predecir si es un husky o un lobo. Yo no sé mucho de perros, pero el tema que ocurrió fue que funcionaba bien, pero cometía un error sistemático que es muy grave, si lo piensas bien, porque lo que había considerado importante de las fotos era la nieve.
la nieve. Las imágenes de lobos estaban casi todas en la nieve. Entonces, en un momento le dieron una imagen de un husky en la nieve y dijo lobo. Había detectado el patrón de que yo cuando le decía nieve, fondo blanco, me sacaba lobo. Cuando le decía fondo no blanco, me sacaba perro. Es decir, había encontrado una correlación que no era causal, ¿no? Era algo accidental, digamos. Esto ya digo que se corrige técnicamente, ¿no? Porque hay técnicas de explicabilidad, técnicas para que me pueda decir, aunque es una red neuronal que yo no puedo, que yo le doy un input y me da un output, pero yo no sé lo que pasa en medio, yo puedo pedirle a la propia IA que me diga qué tiene más peso en la decisión que ha tomado. Hasta cierto punto. Hay técnicas para eso. Entonces, yo le puedo pedir que me diga qué tiene más peso en la decisión de husky o lobo, y en este caso me decían la nieve. Entonces ahí puedo ver que no está bien, ¿no? Pero aunque esto ocurra, aunque estamos buscando soluciones para estas cosas, nos damos cuenta de que la IA funciona con correlaciones, no con causalidad. Estaba teniendo en cuenta algo que, si bien ocurre siempre, no es causa de que sea husky o lobo, ¿no? Bueno, en el fondo está la crítica de Hume, ¿no? Al principio de causalidad. Claro. La necesaria, ¿no? Claro, es solamente una... Si sucede A, sucede B. Pero no hay una relación ahí estrecha, no hay un vínculo causal. Hay una correlación. Sucede A y sucede B. Entonces, igual hacemos el descanso ahora y sigo luego. Vale, pues luego si tenéis dudas podemos verlas, pero ahora hacemos descanso y luego...